En este vídeo quiero centrarme en enseñaros cómo hacer una compra de un ETF en MyInvestor. En el ejemplo del vídeo lo haremos a través de un ETF que replica el MSCI World, el mundo. Pero antes de nada os voy a explicar brevemente la diferencia entre un fondo indexado y un ETF. También veremos los distintos tipos de índices World, como el MSCI, el AQUI, el Quality o el Momentum. Más adelante en otro vídeo os enseñaré cómo comprar un fondo indexado y cómo hacer aportaciones periódicas, ya que en los ETFs no podemos hacer compras periódicas automáticas por el momento a través de MyInvestor. Empecemos con el vídeo. Antes que nada, os voy a enseñar, si nosotros ponemos en el navegador MSCI World, vamos a ver la ficha concreta de este índice, que lo tenemos aquí. Os lo dejaré en la descripción también del vídeo. En esta ficha podemos ver la composición exacta de este índice y vamos a aprovecharla para explicarlo de una forma muy sencilla. El MSCI World es uno de los índices más conocidos del mundo. En este índice se agrupan a más de 1.500 empresas de gran y mediana capitalización de 23 países desarrollados. Digamos que invertir en este tipo de índices es como comprar el mundo desarrollado en una sola operación y en el que vas a comprar gran parte de las acciones más importantes del mundo. Pero como vemos aquí, el MSCI World no es el único. Aquí vemos que tenemos el MSCI World, el MSCI Mercados Emergentes y el MSCI AQUI. Cada uno de estos MSCI tienen matices importantes que hay que considerar. Vamos a ver las más conocidas. Antes de nada, cuando veis MSCI, son las siglas de Morgan Stanley Capital International, que es una de las empresas estadounidenses que se dedica a crear los índices bursátiles globales. Luego hay otros como el FTSE, que digamos que haría la competencia al MSCI World. Pero vamos, digamos que los más conocidos son los MSCI. Aquí vemos los rendimientos anualizados de los diferentes tipos de MSCI. Por ejemplo, vemos que en el MSCI World a 3 años se ha obtenido una rentabilidad del 18,87, a 5 años del 15,09 y a 10 años del 11,23. Y desde la creación del índice, que fue en el 31 de diciembre del 87, la rentabilidad anualizada es del 8,71%. Esto no significa que todos los años vayas a obtener esta rentabilidad, sino que aquí no dejas de invertir en un paquete de acciones que suben y que bajan. Hay momentos del mercado que hay caídas, puedes obtener una rentabilidad puedes perder el 10%, un año en concreto, y otro año ganar el 20%. Pues esa media de las caídas y de las subidas del mercado, esa media es la que nos refleja aquí en esta información. Luego aquí tenemos el MSCI de los mercados emergentes y el MSCI AQUI. Como hemos dicho antes, el MSCI World engloba a las principales compañías de los países desarrollados. En concreto son 23. En el MSCI World no hay emergentes. Luego tenemos el MSCI Mercados Emergentes. En este índice solo tendremos los países que se incluyen en los mercados emergentes, como China, India, Taiwán, Brasil. El número de países suele ser aproximadamente de 24 países emergentes y el número de compañías suelen ser unas 1.400 aproximadamente, tanto de gran como mediana capitalización. Os dejo aquí los principales países en el índice, en esta tabla. Luego tenemos el MSCI AQUI, que aquí englobamos tanto los mercados desarrollados como los mercados emergentes. Digamos que este MSCI, el AQUI, es el más completo, porque aquí de verdad sí que englobamos todo el mundo, tanto mercados emergentes como mercados desarrollados. Y aquí vemos la rentabilidad que hemos obtenido acumulada de los diferentes tipos de índices y vemos que el que peor rendimiento ha obtenido a lo largo del tiempo ha sido el de mercados emergentes, como vemos aquí. Y entre el MSCI World y el AQUI, el MSCI World ha obtenido prácticamente un punto más, desde 1987. Vemos que desde 1987 el MSCI World ha obtenido un 8,71% y el AQUI un 8,53%. Prácticamente desde el 87 sí que han tenido una rentabilidad muy parecida. No obstante, los últimos años sí que vemos que ha habido una descorrelación bastante considerable. Tampoco sabemos si esto se va a acentuar o si los márgenes se van a seguir estrechando. Luego, fijaros, aquí tenemos el número de empresas que conforman el MSCI World, son de 1.325, y el top 10 de empresas en las que está invertido. Entre ellas, la primera posición, Nvidia, y continuamos con Microsoft y Apple.
Fijaros que invertir en este tipo de índices diversificas mucho el riesgo comparándolo con comprar acciones individuales. De hecho, este índice hace unos meses Apple era la primera posición del índice y el momento del rebalanceo, el propio índice saca a Apple de la primera posición, reduce la exposición de Apple y la ha dejado en tercer lugar. Sin embargo, ha hecho lo contrario con Nvidia, que la ha posicionado en el primer lugar, con el 5,12% que representa esta acción en el índice. Es una de las grandes ventajas respecto a comprar acciones individuales, en el que vamos a tener que estar pendiente de la acción, de la empresa, de cómo se comporta, de sus beneficios y en función de ello pues tomar las medidas que consideremos. Y luego aquí abajo vemos el peso sectorial del índice, que vemos que conforma un 26,15% en empresas del sector de la tecnología de la información y luego tenemos un 17% en el sector financiero, que aquí engloban principalmente bancos, un 11% en industria, un 10% en empresas de consumo, etc. Y luego fijaros en el peso en función del país. Vemos que este índice representa el 71,86% de empresas de Estados Unidos. Y la segunda posición es Japón con el 5,43%. Como vemos, aunque sea un índice que representa al mundo desarrollado, eso sí, en este caso, el 72% casi engloba a Estados Unidos. No obstante, si nosotros consideramos que a medio o largo plazo Estados Unidos no va a tener la capacidad de continuar predominando en el mercado, este índice puede rebalancear a empresas de otros países. Cosa que a lo mejor si invertimos en el S&P 500 ya estás focalizado específicamente en empresas de Estados Unidos y de ahí no te vas a mover. Y luego tenemos otros dos tipos de índices mundiales, que es el World Quality y el World Momentum. Os voy a dejar por aquí arriba el análisis de estos dos tipos de ETFs por si queréis echarles un vistazo. Son muy interesantes y tendríamos que tenerlos en cuenta. El World Quality selecciona aquellas empresas más sólidas y con beneficios más estables. Digamos que descarta aquellas empresas que no se comportan a nivel de beneficio con buenos resultados, estas las descarta y se queda con aquellas que se comportan mejor. Y luego tenemos el World Momentum. Este tipo de ETF apuesta por aquellas empresas que han tenido un mejor comportamiento reciente en la bolsa. Aprovechan el momento, el factor momentum, el factor de impulso en el que una empresa va bien en el mercado y son estas empresas las que representan este ETF. Sigamos con otra de las dudas más habituales con las que me encuentro y es ¿qué diferencia hay entre un ETF y un fondo indexado? La respuesta fácil y rápida es que ambos buscan lo mismo, que es replicar el índice, que en este caso es el MSCI World, pero se comportan de una forma distinta. Fijaros que en MyInvestor podemos buscar los dos, tanto los fondos indexados, si vamos a inversión, los fondos indexados se representan como fondos de inversión, y aquí si nos vamos al buscador de fondos, y aquí ponemos MSCI World y buscamos, fijaros, aquí tenemos los fondos indexados del mundo. Luego hay que fijarse porque cada uno tiene su casuística y su característica, pero aquí los tenemos. Y si luego queremos buscar los ETFs, está en un sitio diferente. Si nos vamos a inversión, aquí está en acciones y ETFs. Vamos aquí, nos vamos a ETF y aquí ponemos lo mismo. Vamos a poner MSCI World. Buscamos y aquí los tenemos todos. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Es la ventaja fiscal que tiene en España, ya que puedes traspasarlo sin tributar. Es decir, imaginaros que tenéis un fondo indexado del MSCI World, ya no os convence y queréis traspasarlo al S&P 500. Este traspaso lo harías sin ningún tipo de coste. No tendrías que vender el fondo y luego comprar el S&P 500, sino automáticamente ya podrías traspasar del MSCI World al S&P 500. Además, en MyInvestor puedes hacer aportaciones periódicas en este tipo de fondos. Esto es interesante para aquellas personas que quieran hacer DCA. Una aportación periódica de una forma automática. Y luego tenemos los ETFs. Los ETFs, en cambio, se compran como si fueran una acción. Con los ETFs no hay esta ventaja fiscal. Si tú del MSCI World quieres traspasarlo, quieres comprar el S&P 500, vas a tener que vender el ETF y luego comprar el ETF del S&P 500. Eso sí, los ETFs suelen tener comisiones más bajas respecto a los indexados. Os dejo aquí la tabla comparativa con las principales diferencias de comprar un indexado y un ETF. Una vez ya hacemos la investigación oportuna de qué ETF del mundo vamos a comprar, en el ejemplo que os voy a enseñar voy a hacer un ejemplo de compra de este de aquí, el SPR MSCI World, me parece muy interesante.
Pero una vez ya tenemos el ETF que queremos comprar, accedemos a la plataforma de MyInvestor. Vamos allá. Una vez iniciamos sesión en la plataforma, aquí lo voy a hacer a través de la web, pero en el móvil vais a tener las mismas opciones. Nos vamos a explorar y aquí nos vamos a inversión. Fijaros que aquí pone fondos de inversión. Estos son los fondos indexados, que lo haremos en otro vídeo. Y hacer la aportación automática, etc. Pero en este vídeo nos centramos en los ETFs, en cómo comprar el ETF. Pues nos vamos a la parte de acciones y ETFs. Nos vamos aquí tenemos todas las condiciones que ofrece MyInvestor, las comisiones, etc. Y yo aquí, en este punto, cuando estéis haciendo la investigación del ETF, sí que os recomiendo la página Just ETF, vamos a verla. Y aquí fijaros, hemos dicho que íbamos a comprar este de aquí. Lo ponemos aquí. El ISIN es como el identificador del ETF. Y aquí ya podremos analizar mejor las comisiones, las condiciones, el patrimonio, los gastos corrientes, el domicilio, la distribución, etcétera, del ETF. Que os voy a dejar aquí arriba un vídeo que tenemos en el canal de cómo analizar un ETF y todas estas columnas, qué es lo que significan. Os lo dejo arriba. Y bueno, una vez tenemos el ISIN, volvemos otra vez a MyInvestor en la pestaña de acciones y ETFs, en la parte de inversión, y nos vamos al buscador. Nos vamos al buscador, aquí tenemos las acciones y aquí tenemos los ETFs. Seleccionamos ETF y aquí ponemos el ISIN. Podemos poner el ISIN o incluso podemos poner también MSCI World. Aquí tendremos la misma búsqueda que hemos hecho anteriormente en la página web. Pero vamos, para no confundirnos, es mejor buscar por el ISIN, que ya sabes exactamente el ETF que corresponde. Es como el DNI. Luego aquí vemos que hay de dos tipos. Es el mismo, solo que uno está en euros y en otro está en dólares. ¿Esto qué significa? Aunque compremos este de aquí, nosotros lo seguiríamos comprando en euros, solo que la divisa del fondo lo tendríamos en dólares. Este ETF cotiza en dólares. Esto es muy importante porque si compráramos este de aquí, MyInvestor, si compráramos el de los dólares, MyInvestor te aplicaría el 0,30% por el cambio de divisa. Tú pagarías en euros, MyInvestor te cobraría el 0,30% de comisión. Lo mismo si tú vendes el ETF de dólares, luego en tu cuenta también lo recibirías en euros. Y ahí también te volverían a aplicar el 0,30% por el cambio de divisa. Por tanto, yo recomiendo siempre ir a este de aquí, al de euro, para evitar comisiones por el cambio de divisa. Entonces, lo elegimos, seleccionamos y aquí vemos más información. Este es el último precio que tiene el ETF a 11 de julio. Los costes y comisiones que son por operación el 0,12%. Fijaros, ¿veis? Aquí el cambio de divisa, el 0,30. En este caso, como hemos escogido el de euros, no nos aplica. Y aquí un poco la cotización. Entonces, aquí ya le daríamos a comprar y ya tendríamos esto. Aquí tendríamos la cuenta, nuestra cuenta, la acción que vamos a comprar y cuántos títulos queremos comprar. Pues fijaros, si está a 36,99 y compramos un título, aquí nos dicen el importe estimado y aquí tendremos que seleccionar el tipo de orden. Si escogemos a mercado, significa que en el momento en que se realice la orden de compra, comprarás la acción al precio de mercado que esté en ese momento. Imaginaros que en un momento dado sube la acción a 38 euros, pues cuando se te ejecute la compra, se te comprará la acción a 38 euros. Sin embargo, si la ponemos a limitada, aquí indicamos el precio por título al que nosotros queremos comprar la acción. Imaginaros que la quiero comprar, creo que el precio va a bajar, pues la pongo a 36 euros. Aquí tened en cuenta que si el precio de este ETF no baja a 36 euros, no la vais a comprar. Por tanto, yo recomiendo, como esto van a ser aportaciones periódicas, siempre recomiendo en los ETFs ponerlo a mercado. No vale la pena por €1 abajo, €1 arriba, no vas a notar prácticamente nada. Esto se suele hacer normalmente ya cuando haces trading, cuando haces compra de acciones. Y luego aquí tenemos la fecha en la que queremos comprar el título. Pues en este caso, imaginaros, estamos a sábado, pues el 14, la pondríamos el 14. Y aquí el 14 también. Pues este día se realizará la compra. Ya una vez ponemos el día, continuamos con la documentación. Vemos, por una parte, tabla de las comisiones, costes y gastos, y como veis es muy poco, es un 0,11%, que son en este caso con una acción, 4 céntimos.
Pero fijaros, imaginaros que ponemos, no sé, imaginaros que ponemos 25 títulos, continuamos con la documentación. Fijaros, es 1 euro. Las comisiones son muy bajitas. Aquí sí que hay que hacer clic en la documentación, porque si no, no podremos realizar la operación. Seleccionamos esta opción y continuamos y firmamos. Aquí ya nos pedirá la firma electrónica que nos dio MyInvestor cuando nos abrimos la cuenta. Una vez ya nosotros hacemos la operación, si nos vamos volvemos otra vez al inicio, si nos vamos a acciones o ETFs, nos vamos a órdenes y aquí en órdenes estará pendiente nuestra orden de compra del MSCI World. Aquí la veremos. Entonces, cuando llegue el día 14, el lunes, una vez abra el mercado, se realizará la operación. En este caso, para comprar los ETFs, si queremos hacer las aportaciones mensuales, sí que lo tenemos que hacer manual todos los meses. Por el momento en MyInvestor no hay aportaciones automáticas a los ETFs. Estas aportaciones automáticas sí que se pueden hacer en los fondos de inversión, pero en los ETFs todavía no está esta opción. Así que todos los meses lo tenemos que hacer manualmente nosotros, hacer este mismo proceso que acabamos de hacer. Y hasta aquí el vídeo. Si te ha quedado alguna duda, te leo en comentarios. Pero vamos, lo más importante es formarse y entender lo que estás haciendo y sobre todo empezar poco a poco. Y recordad que no invertir también es una decisión y dejar tu dinero al 0% también es asumir una pérdida de poder adquisitivo con el paso de los años. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, me estáis dando muchísimo apoyo y os lo agradezco. Cualquier sugerencia o comentario estaré ahí para responderos y si ya compartís el vídeo a cualquiera que le pueda interesar, genial. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el próximo vídeo.